pasar de la oxigenoterapia, que tenga FEV1 menor a 20% del valor de referencia y más enfisema de distribución homogénea. Dentro del tratamiento no farmacológico, pues es sobre todo invitar al paciente pues que deje de fumar. También la rehabilitación pulmonar, pues sí se ha visto que mejora mucho los pacientes y sobre todo con una buena alimentación. Como también dentro de los factores de riesgo, pues es la exposición a biomasa, pues se recomienda que haya una ventilación eficiente, el empleo de hornos de cocina, ya no, pues no estar expuestos, por ejemplo, a humo de leña, y evitar la exposición a sustancias irritantes. Actividad física y nuestra población, pues invitarlos a que tengan su vacunación, en este caso mayores de 65 años, que se recomienda la neumocóxica conjugada 13 valente. Ya pasando para el punto de exacerbación de POC, pues se va a definir como un empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios y pues sobre todo que nos va a llevar a un tratamiento adicional. ¿Quién va a estar presentando más exacerbaciones? Pues aquellos pacientes de edad avanzada, que tengan tos productiva. La duración de la EPOC pues tiene mucho también que ver. Entonces, aquellos que tengan mayor tiempo pues son los que tienen riesgo de presentar exacerbación, que tengan antecedentes ya de tratamiento con antibióticos, que tengan ya hospitalizaciones en el año anterior y que tengan aquellos con comorbilidades con cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca crónica, diabetes, que el empeoramiento de FEV1 esté presente y sobre todo si tiene un historial de exacerbaciones mayor a 2, pues es como un predisponente. Ya sabemos que ese paciente probablemente se vaya a estar exacerbando. Hay que tener en cuenta, ya tenemos, por ejemplo, el paciente con el diagnóstico de POC, tenemos que ha presentado empeoramiento de los síntomas respiratorios, sobre todo en el volumen del esputo y en la coloración. Pues tenemos que tener en cuenta, sí, puede ser una agudización de POC, pero tener en cuenta que tenemos otras opciones de diagnósticos diferenciales, como es la neumonía, tromboembolia pulmonar, insuficiencia cardíaca, arritmia, un traumatismo torácico, un neumotórax, un derrame pleural. Pero también se ha visto que los pacientes que presentan, o más bien los pacientes que presentan exacerbación de POC, se ha visto que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico y también aquellos pacientes que tienen hipertensión pulmonar, pues tienen mayor riesgo de presentar exacerbaciones. Por ejemplo, cuando llegue un paciente que tenemos la sospecha diagnóstica que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero pues todavía no tenemos el diagnóstico confirmatorio por espirometría, pues es válido fomentar que en nuestros diagnósticos que se encuentre ante una posible agudización de POC. Para el manejo de exacerbación de POC, pues sí tenemos que primero si es leve, moderado o severo. Aquí podemos de primera instancia manejar los agonistas de beta reacción cólica. Ya mientras se estabiliza nuestro paciente, pues ya podemos continuar con los de acción larga. Tenemos, está indicado el uso de corticosteroides sistémicos durante 5 a 7 días. Antibióticos, si es que lo requiere igual durante 7 días. No se recomienda el uso de antibióticos como la teofilina o aminofilina. Ya les mencioné algunos de los efectos adversos que se pueden presentar. Y se puede usar ventilación mecánica no invasiva, sobre todo en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda.
Dentro de la clasificación de exacerbación, de POC, pues se encuentran los criterios de Antonisen. Esto para determinar si requiere uso de antibióticos. Entonces, se basa en el incremento de la disnea, incremento del volumen de esputo, incremento de la purulencia de esputo. Si tiene, ya sabemos que si tiene la presencia de estos tres criterios, pues será Antonisen 1, será severa. Si tiene la presencia de dos criterios, será moderada. Y si tiene presencia de un criterio, será Antonisen 3, que sería leve. En la 2 y en la 1, pues se recomienda antibiótico-terapia y hospitalizarse. Y pues la tipo 3 puede ser manejo en casa, ambulatorio, y no requiere el uso de los criterios para hospitalar a un paciente, pues, si tiene presencia de síntomas graves, con empeoramiento súbito, por ejemplo, de la disnea en reposo, aumento de la frecuencia respiratoria, desaturación de oxígeno, que comience con somnolencia, que tenga insuficiencia respiratoria aguda, que tenga nuevos signos físicos como cianosis o edema periférico, que haya presentado falta de respuesta a una exacerbación al tratamiento médico inicial, que tenga presencia de comorbilidades graves como insuficiencia cardíaca, arritmias de nueva aparición y que el apoyo de oxígeno domiciliario ya sea insuficiente. Las indicaciones para ventilación mecánica no invasiva es la acidosis respiratoria, que tenga disnea grave, que ya pues que tenga todo lo relacionado a esta disnea, aumento del trabajo de los músculos respiratorios, y que tenga hipoxemia persistente a pesar de la oxigenoterapia. Bueno, esto es como un resumen del manejo del paciente con exacerbación en los pacientes ya hospitalizados. Pues tenemos que evaluar, tenemos al paciente y llega por exacerbación. Creemos que llega por la exacerbación, pues tenemos que evaluar la gravedad de los síntomas, tenemos que solicitar la radiografía de tórax para valorar si hay alguna. Ya posterior, pues tenemos que administrar oxígeno, estar valorando eso con gasometrías y pulsioximetría. Ya al inicio, pues iniciar los broncodilatadores de acción corta, ya que logramos estabilizarlo, pues podemos ya agregar el broncodilatador de acción larga y se puede utilizar cámaras de inhalación o nebulizadores impulsados por aire cuando sea esto apropiado. Ya contemplar el uso de corticoides orales. Aquí creo que no les mencioné, una dosis equivalente de prednisona de 40 miligramos. Y también pues contemplar el uso de antibióticos cuando tengamos sospecha de que sí existe una infección bacteriana, como ya lo vimos en la clase de Arturo. Y pues sobre todo ir supervisando en el paciente ya el balance de líquidos, contemplar el uso de, pues, heparina, esto para la profilaxis tromboembólica, y pues estar identificando pues las comorbilidades asociadas que se pueden presentar como insuficiencia cardíaca, arritmias o tromboembolia pulmonar. Bueno, hasta aquí termina mi clase. No sé si tengan alguna duda o algún comentario que nos quiera decir la doctora Iris. Bueno, yo 3 comentarios. El primero, nada más no olvidar la depresión, ¿no? Que sufren los adultos mayores. A veces cuando dejan de hacer sus actividades porque ya están con oxígeno domiciliario, se deprimen y eso hace también que sientan o perciban más la disnea. A veces llegan saturando a más de 90 y ellos dicen que sienten falta de aire. Entonces siempre buscarle ahí el lado de la depresión en ellos y para tratarla porque pues sí se deterioran mucho por eso.
Bueno, aclarar que los criterios de Antonisen nada más son en caso de exacerbaciones infecciosas. Si es una causa de exacerbación no infecciosa, no se ocupan los criterios de Antonisen, ¿vale? Y el seguimiento radiológico que le tienen que dar a los pacientes con EPOC. Mínimo 2 veces por año tienen que pedir radiografía a esos pacientes, porque por el antecedente de tabaquismo también hay un alto riesgo de cáncer pulmonar. Entonces, a veces pasa un año y nadie les pide radiografía, y al otro año, cuando ya le piden radiografía, pues ya trae un tumorzote ahí pulmonar. Entonces, mínimo cada 6 meses que estén viendo a su paciente, pídanle una radiografía. ¿Vale? Nada más. Ok, Gracias. pues muy bien, muchas gracias, doctora. Doctor Lascano, ¿algún comentario? No, está bien. Muy bien. José Juan. No, ningún comentario, todo bien, gracias. Ok, excelente. Bueno, pues entonces muchas gracias, Leli. Vamos a pasar entonces con la clase de Andreita. Ay. Voy. Ay, no encuentro el... Arriba donde está, ahí donde dice view 8, perdón, dice stop share pantalla, algo así. Ahí arriba, ¿dónde está esto? Ya. Ah, pensé que era el de la grabación. Gracias. Ya. Okay. Doctora Iris, Hey. Hola. todavía hay Indacata. Eso le iba a preguntar, hola. Sí, todavía hay Sí, todavía Indacaterol. había. Hay Ah, dos ok. presentaciones, Indacaterol con glicopirronio y hay Indacaterol solo o glicopirronio solo. Sí, en el Ah, IMSS ok. todavía hay. Nada más que Sí. ahorita le están poniendo muchas trabas porque como es de alto costo, parece que tienen que ir hasta el hospital que les toca por su receta, ya no se las dan en la UMF. Sí, es una bronca, pero pues con bromuro de tiotropio no hay problema, no hay diferencia, o sea, es lo mismo. Ok, les va igual entonces. Sí, tiotropio, indacaterol es lo mismo. No hay ninguna ventaja de usar indacaterol. Solamente el precio. Ajá, y que es nuevo, ¿no? Ok, muy bien. Gracias. Ah. Listo. Hola, buenos días. Hoy voy a hablar acerca de cáncer pulmonar. Creo que está avanzando. ¿Está avanzando la presentación? No. Voy. Listo. Bueno, dentro de los objetivos de la clase, pues primero será conocer la epidemiología, la clasificación, etiología, su cuadro clínico, las pruebas diagnósticas y complementarias, la histología, consideraciones en el adulto mayor, así como algunas estrategias terapéuticas. Bueno, de acuerdo a la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, en 2012 se reportó una incidencia de cáncer pulmonar en España de 26.715 casos. Dentro de estos, 16.9%, bueno, mejor dicho, esto representaba el 16.9% de todos los tumores en hombres y el 5.7% de los tumores en mujeres. Se considera que es la primera causa de muerte del cáncer en el sexo masculino y es la tercera causa de muerte en mujeres. También se ha reportado que 2/3 partes de los casos nuevos ocurren en pacientes mayores de 65 años, como veremos más adelante. Y el cáncer de células no pequeñas representa de un 80 al 85% de los casos en los adultos mayores. Y de hecho, en general, en los adultos, este cáncer es el que predomina. De acuerdo a la Agencia de Vigilancia Epidemiológica de Estados Unidos, se reportaba se esperaba que en 2020 se reportaran 228.820 casos nuevos de cáncer de pulmón y bronquios.
y se estima que aproximadamente 135.720 personas morirán pues este año. Y bueno, dentro de todos los tumores, el cáncer de pulmón representará, 12.7% de casos nuevos. De acuerdo a la tasa de casos nuevos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a la raza, etnia y sexo, en todas las razas, el cáncer pulmonar se va a presentar 61.7 casos por cada 100.000 habitantes en hombres y 48.7 casos por cada 100.000 habitantes en mujeres. Ya siendo un poco más específico, en el grupo de hispanos se presenta en 35.1 casos cada 100.000 habitantes en hombres y 24.8 en mujeres. Y bueno, de acuerdo a los porcentajes de casos nuevos por grupo de edad, como ven en la tabla, en la gráfica, el grupo de edad más afectado es entre los 65 a los 74 años, un porcentaje de 34.1%, siendo una media de edad al diagnóstico de 71 años, como ya les había mencionado. Y bueno, en cuanto a la clasificación, vamos a tener tres grupos grandes: el no microcítico o de células no pequeñas, que se va a dividir en adenocarcinoma, células escamosas, carcinoma de células grandes y el neuroendocrino. También está en el otro grupo el cáncer de células pequeñas y existen otros tipos, como veremos más adelante. Dentro de la etiología hay factores de riesgo, pues como ya vimos o sabemos, el humo de cigarro es el principal factor de riesgo, la exposición a biomasa, exposiciones ocupacionales como el arsénico, radón, el asbesto, cromo, sílice, el níquel, el alquitrán. También la exposición a la radiación, contaminación ambiental y factores asociados al huésped como antecedente de POC, mutaciones, neumopatías intersticiales y estrés oxidativo. Un factor protector en este caso pues, es la dieta. Bueno, la Sociedad Española de Cirugía de Tórax y Neumología reporta que hay una asociación entre los casos de POC y el cáncer de pulmón, como ya mencionaba la doctora Iris. Estas dos entidades pues tienen una alta prevalencia y el antecedente de POC va a tener una alta implicación en la modificación de genes y el remodelamiento tisular. En esto también hay un incremento del estrés oxidativo producido por el tabaquismo, que va a generar un daño en distintas células, estructural en las células, va a aumentar la peroxidación de lípidos de membranas, modificación del ADN, oxidación de proteínas celulares y cambios en la actividad enzimática, así como también inhibición de la apoptosis y alteraciones de proteínas estructurales. Y bueno, pues también esto va a generar una inflamación crónica en la vía aérea, así como en el parénquima pulmonar, desencadenando la producción de citocinas inflamatorias y factores de crecimiento. De las que más se representan pues es la interleucina 1 beta, incrementa la actividad de la COX-2, con ello la liberación de interleucina 6, 8 y 10, que como les mencionaba, pues bloquean la apoptosis, también disminuye la reparación celular y se estimula la angiogénesis. Con esto, pues, se va a alterar principalmente el factor de crecimiento vascular y también sus receptores, que ya veremos más adelante que van a ser terapia blanco de tratamiento. Bueno, respecto al cáncer de células no pequeñas, representa el 80% de los casos de cáncer pulmonar. La incidencia de cáncer pulmonar es de 2 a 5 veces superior en los pacientes que padezcan EPOC moderada a severa, y el fenotipo enfisematoso es el que se encuentra mayor implicado en el desarrollo de cáncer pulmonar. En estos pacientes la tasa de supervivencia global va a ser inferior del 15% a los 15 años. Respecto al diagnóstico, bueno, pues siempre una buena anamnesis, también tener el antecedente de edad, sexo,
interrogar acerca del tabaquismo, historia familiar de cáncer pulmonar y así como exposiciones laborales. Aunado a esto, bueno, pues el paciente va a referir diferentes signos y síntomas como la tos, hasta en un 75% de los casos, pérdida de peso en un 68%, disnea que va a variar de un 3 a un 60%, dolor torácico de un 20 a un 49%, hemoptisis de un 6 a un 35%, astenia, fiebre y acropaquia que varía entre un 5 y un 20%. Si se dan cuenta, y pues por lo que vimos en la clase previa con la doctora Leslie, son síntomas que se comparten con la EPOC. Entonces, tal vez ahí pueda costar un poco de trabajo, o quizá no, si ya tiene el paciente el antecedente de EPOC, podemos pasar por alto todos estos síntomas, ¿no? Así como si, bueno, es parte de la sintomatología de la enfermedad y no ir más allá. Pero para eso, pues, debemos de realizar más estudios. Pero bueno, también el paciente, ya cuando hay una extensión locorregional, puede referir dolor o incluso palpar una tumoración en pared torácica, representado por un síndrome de Pancoast. También tiene afección al nervio laringio recurrente, caracterizado por disfonía, parálisis crónica, puede presentar hipo, disfagia, también puede presentarse como un síndrome de vena cava superior y derrame pericárdico. Dentro de otros signos que podemos encontrar es la hipercalcemia maligna, la hiponatremia, anemia, trombocitosis, síndrome de leucemoides y pues, tromboembolismo. Otra de las manifestaciones que se puede presentar en el cáncer pulmonar pues son los síndromes paraneoplásicos, ¿no? El síndrome de insuficiencia de secreción inadecuada de hormona antidiurética, el Cushing ectópico, la hipercalcemia maligna son los tres principales o los más comunes que se pueden presentar, pero también bueno, pueden presentarse síndromes neurológicos paraneoplásicos, dermatológicos e incluso reumatológicos. Bueno, para fin de esta clase, pues solamente hablaré muy brevemente de los tres principales. Respecto al síndrome de Cushing, bueno, pues se va a presentar en cáncer pulmonar en un 20 a 30% de los casos de síndrome de Cushing que encontramos. Del 20 al 30% se va a asociar a cáncer pulmonar. Esto debido a una producción ectópica de ACTH. El cáncer pulmonar se asocia a un 50% de los casos y el que más predomina es el de células pequeñas. Y como sabemos, pues se va a presentar o caracterizar por un edema periférico, empatía proximal, la cara de luna llena y pues ahí se puede asociar también un incremento de peso. En el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, pues esto va a generar, o bueno, como lo había mencionado, lo vamos a encontrar al paciente con hiponatremia. Esto puede variar en sus grados. Se va a presentar de un 7 a un 11% de los pacientes con cáncer pulmonar. Y bueno, si ya la hiponatremia es, de acuerdo a la evolución del tumor, es aguda, puede generar alteración del estado mental, letargia y crisis convulsivas. El otro síndrome paraneoplásico que se puede presentar es la hipercalcemia molar maligna. Está presente en 1% de los pacientes y es severa. No veo. Se asocia más al cáncer pulmonar de células escamosas. También se puede presentar esta hipercalcemia en caso de que existan metas óseas, y pues lo clínico se va a asociar a letargia, dolor abdominal, debilidad muscular, fatiga y constipación. Pues sabemos que estos síndromes paraneoplásicos, el tratamiento pues es darle tratamiento al tumor y esto pues se va a ir corrigiendo. Y también siempre cuando podamos controlar los síntomas si es que el paciente refiere. Bueno, otro de los métodos diagnósticos son los marcadores séricos. Tienen baja sensibilidad y falta de especificidad, por lo que no existen determinaciones claras y poca utilidad clínica. El antígeno de carcinoma escamoso, el antígeno carcinoembrionario,
el fragmento 19 de la cisticerina, mejor conocido como cifra 21, y el CA125 y la enolasa neural específica son marcadores que podemos utilizar para el diagnóstico de cáncer pulmonar. Respecto al antígeno carcinoembrionario, es un marcador que se asocia a un peor pronóstico, es decir, si lo encontramos más elevado, pues se incrementa o vamos a tener la idea de que se eleva el mayor riesgo de recidiva y muerte en los pacientes con adenocarcinoma. Respecto a la European Group on Tumor Markers, en la evolución inicial de cáncer pulmonar, los marcadores tumorales séricos de CEA y cifra 21 pueden ayudar en el diagnóstico y estimación de pronóstico. Y bueno, esta es una tablita que es de utilidad para determinar cuáles son los marcadores y el tipo de cáncer que podemos encontrar. Existen o se están estudiando todavía algunos otros marcadores para determinar el pronóstico principalmente. Y, por ejemplo, se está estudiando un panel de proteínas séricas que unas ya las estamos utilizando, que es el antígeno carcinoembrionario, CA125 y cifra 21. Estos se estudiaron en una corte de pacientes con cáncer pulmonar y se reportó que al encontrarse elevados, una sensibilidad de 71% y 88% de especificidad. También se asoció el estudio de 2 de estos biomarcadores más un predictor de riesgo clínico de nódulo pulmonar, elevando su sensibilidad a un 97%. Sin embargo, la especificidad disminuye a un 44% para enfermedad maligna en un estudio que se realizó en 178 pacientes con nódulos pulmonares sospechosos. También está en estudio el fragmento del complemento C4D. Este es un producto de la activación de la cascada de la vía clásica y, bueno, se encuentra elevado en pacientes con cáncer pulmonar. Y, bueno, se reportó que en un estudio de cortes en pacientes con un nódulo maligno presentó concentraciones elevadas de C4D en relación a nódulos benignos. Entonces, eso incrementaba más el diagnóstico, la certeza diagnóstica. Otro de los marcadores que también, de hecho, ya la FDA autorizó es el ADN tumoral en estadios avanzados. Esto es lo único malo, ¿no? Si estudiamos a un paciente que tiene un estadio 1, pues va a tener una sensibilidad de 15%. Sin embargo, en pacientes que se encuentran en un estadio 3, van a presentar una sensibilidad de hasta 90% en el caso de cáncer pulmonar de células muy pequeñas. En mayo del año pasado, la FDA aprobó este test de biopsia líquida, llamado COVAS, el factor de estimulante endotelial, factor estimulante endotelial, el receptor endotelial, para detectar mutaciones en este gen. Y bueno, con esto, pues determinar la presencia del tumor y pues más adelante veremos que este se asocia o es un marcador del adenocarcinoma. Bueno, empezando por las técnicas de imagen, pues siempre nos vamos a lo que tenemos más próximo, ¿no? Que es la radiografía de tórax. Es la técnica de imagen más usada para descartar posibles cánceres pulmonares. Tiene una sensibilidad para descartar lesiones broncopulmonares malignas de un 36 a un 84%, esto dependiendo del tamaño del tumor y pues la población de estudio, es decir, pues no va a ser lo mismo si estudiamos a un paciente que se conocía previamente sano a pacientes con poco, por ejemplo. Dentro de los hallazgos más comunes que podemos encontrar, pues es el ensanchamiento biliar, derrame pleural o atelectasias. Y bueno, en este caso, pues tenemos una masa apical derecha, que después en una tomografía va a representar un tumor de Pentecost. En esta primera imagen tenemos una presencia de atelectasia a nivel del pulmón izquierdo y en esta otra pues, un engrosamiento iliar y una elevación del hemidiafragma. Respecto a la tomografía computarizada, es obligada de realización en todo paciente con lesiones sospechosas de malignidad. Es la prueba de referencia en el diagnóstico, así como estadificación del cáncer pulmonar. Tiene limitación en la invasión de la pared torácica y mediastinal,
una sensibilidad de un 48 a un 86% y una especificidad de 96 a un 100%. Cuando realizamos una tomografía, pues los datos sugestivos de malignidad es que encontremos lesiones mayores a 15 milímetros, que estas tengan bordes irregulares o espiculados, que se encuentren en el lóbulo superior, que tengan una cavitación de pared gruesa y dilatación bronquial en dirección hacia la lesión. La respuesta al tratamiento posterior al procedimiento quirúrgico o quimioterapia se puede valorar a través de una tomografía. Sin embargo, pues no se debe realizar en pacientes asintomáticos que se encuentren en estadios avanzados y sin tratamiento. Bueno, pues aquí como ven, tenemos una masa pulmonar medial en un paciente de 65 años con antecedente de tabaquismo, que acude por tos y dolor torácico. Bueno, en otro de los estudios de imagen que nos podemos apoyar es con PET. Es una herramienta diagnóstica y terapéutica. Nos permite localizar los focos hipercaptantes, la detección de infiltrados en ganglios y, bueno, esto a diferencia de la tomografía, pues nos permite detectar lesiones un poco más pequeñas. También nos va a permitir valorar su morfología y asimismo la detección de invasión mediastínica y vascular. Nos va a permitir modificar el abordaje terapéutico hasta en un 40% de los pacientes que sean candidatos a una quimioterapia radical. Y bueno, este es un estudio de estadificación en un paciente de 58 años que se conoce ya con un carcinoma epitremoide pulmonar. Y pues aquí se evidencia la lesión de una telectasia acompañada en el lóbulo izquierdo y cuando se realiza el PET pues ya se detecta que tiene aquí la lesión que permite pues diferenciar bien tanto la masa como el resto del parénquima. Respecto a la resonancia magnética, no ha mostrado que tenga suficientes ventajas para que podamos sustituir a la tomografía. Sin embargo, tiene una excelente resolución de contraste para tejidos blandos. Esta nos va a ayudar a definir los vasos ciliares y mediastínicos sin el uso de medio de contraste. También nos puede ayudar a determinar afecciones pericárdicas o miocárdicas que estén adyacentes al corazón, vena cava o aórtica. También pues, es de utilidad en pacientes que no sean candidatos a uso de medio de contraste en tomografía. Nos va a permitir excluir la existencia de metástasis cerebrales en pacientes que tengan adenocarcinoma. Entonces, pues prácticamente se le da como mayor utilidad para la búsqueda de lesiones a distancia, ¿no? En este caso, pues las lesiones a nivel del sistema nervioso central son las que más la mayor utilidad que se le da a la resonancia magnética. También en los tumores de Pancoast, como afecta más al cuello, o sea, las partes blandas, los tejidos blandos, para ver si está afectando plexo braquial, los músculos, los vasos del cuello, también esa es una indicación para una resonancia magnética. Gracias. Y bueno, la citología de esputo. Vamos a diferenciar entre las ventajas y desventajas, pues es el fluido biológico que sea más accesible para las células expoliadas del árbol bronquial, es menos invasivo. Pues la ventaja, y que yo la determino como una desventaja también, es que es en pacientes, o se utiliza en pacientes con sospecha de neoplasia avanzada y o marcada afectación del estado general. Pues esto solamente es para confirmar la enfermedad. Las desventajas, pues es que no proporciona una información de la localización ni la extensión de la masa, no es de utilidad si no se lleva a cabo con una adecuada técnica y su resultado pues va a depender de la cantidad del espécimen, la preservación correcta y el adecuado procesamiento de la muestra. Y bueno, pues ¿alguien sabe cómo es que le tenemos que pedir al paciente que realice de la muestra? ¿Cómo se le dice al paciente eso? Porque digo, es como el estudio más sencillo, pero muchas veces pues no sabemos especificarle al paciente cuándo y cómo debe otorgar la muestra. ¿Alguien sabe? ¿O cómo les dicen ustedes a sus pacientes? No, doctora. Bueno, los pacientes
se les pide que que no hagan aseo bucal un día previo, solamente se enjuague la cavidad oral con agua o puede ser solución salina, y tienen que realizar más o menos son 3 inspiraciones profundas y pues posteriormente observar la muestra. Se recomienda que al menos se den 3 muestras en diferentes días y el análisis de una sola muestra tiene una sensibilidad de un 68%, 2 muestras van a dar una sensibilidad de un 78% y 3 o más muestras tienen una sensibilidad de hasta un 86%. Otra de los estudios de imagen pues es la ultrasonografía, puede ser el ultrasonido endoscópico, esofágico y también la ultrasonografía radial, que se abrevia como EUS y EBUS. Esta es buena, es una alternativa para la estetificación quirúrgica, es decir, pues nos apoyamos tanto como imagen, también podemos prevenir o disminuir el riesgo de el paciente sea sometido a una mediastinoscopia. En el caso del ultrasonido endoscópico esofágico, bueno, pues nos va a permitir ver estructuras paraesofágicas, izquierda e inferior, y estructuras debajo del diafragma. En la ultrasonografía endobronquial va a permitir ver estructuras cercanas a las vías respiratorias grandes en ambos lados. Y bueno, esto es como el abordaje que nos permite realizar el ultrasonido endoscópico y este es el ultrasonido endobronquial radial. Respecto a la comparación de la ultrasonografía frente a la tomografía y el PET, pues tenemos que la tomografía tiene una sensibilidad de un 76%, PET 80% y el ultrasonido endobronquial 92%. Una especificidad la TAC de un 55%, PET tiene de 70% y el ultrasonido endobronquial pues tiene un 100%. Respecto a la precisión diagnóstica, la TAC tiene un 60.8%, PET 72% y el ultrasonido 98%. Entonces pues es de gran utilidad y no solamente permite pues hacer darnos una idea de la localización del tumor, sino también obtener muestras para estadificar. Ok, bueno, respecto a la broncoscopia flexible, pues esta nos permite realizar, siempre se debe realizar previo a la cirugía, si la tumoración es central. Esto nos va a permitir realizar una planeación quirúrgica, así como si la lesión se encuentra obstruyendo la vía aérea, pues liberar esta vía. Nos permite también obtener una mayor visión sobre el árbol braquiobronquial y tiene baja tasa de complicaciones. ¿Existen indicaciones para llevarla a cabo como diagnóstica? Pues solamente es cuando tenemos o está indicada respecto a los síntomas y signos, pues cuando hay disfonía, hemoptisis, disneas y sibilancias, asma de comienzo súbito, que se diagnostica un síndrome de vena cava, tos inexplicable persistente y una parálisis diafragmática. Si hay determinar una enfermedad endobronquial, pues es tumor, bueno, que se tenga el hallazgo de un tumor, un cuerpo extraño, fístulas, tapones mucosos, o que tengamos una citología de esputo sospechosa de malignidad. También si hay una valoración radiográfica alterada, una tumoración, un infiltrado pulmonar, atelectasias, derrame pleural, parálisis frénica o neumotórax persistente. También así en pacientes que sean inmunodeprimidos y pues no inmunodeprimidos, también para valorar las vías respiratorias altas. Y que encontremos en un ultrasonido endobronquial lesiones, neuropatías mediastínicas. Y ya también nos va a permitir en pacientes que ya tengamos una enfermedad pulmonar conocida. Las contraindicaciones pues son pocas, las absolutas pues que el paciente no acepte, una insuficiencia respiratoria grave y coagulopatía no controlable. Respecto a las relativas, pues la falta de cooperación del paciente, que tengamos una arritmia conocida no corregida, una anemia no controlada y antecedente en los últimos 6 meses de higiene inestable
o infarto agudo miocardio reciente. Técnicas complementarias se pueden realizar con ayuda de la broncoscopia, pues se puede realizar un broncoaspirado, aspiración de secreciones bronquiales directamente, una biopsia bronquial, que nos va a permitir no solamente hacer el diagnóstico histológico, sino también inmunohistoquímico e incluso de biología molecular. Lo indicado para una adecuada biopsia bronquial es que se tomen de 4 a 6 muestras para tener un máximo rendimiento. También se puede realizar una biopsia transbronquial, que es la muestra del tejido pulmonar, y es de las técnicas que tiene mayor riesgo de complicaciones. También podemos realizar un lavado broncoalveolar, que es con la instilación de 150 a 200 mililitros de solución fisiológica, y se van a obtener componentes tanto celulares como acelulares de los alvéolos y el intersticio. También se pueden hacer una punción aspiración transbronquial, y pues esta nos va a permitir obtener muestras adyacentes al árbol bronquial y un estudio de adenopatías o masas medias técnicas. Dentro de las complicaciones del uso de la broncoscopía flexible, pues, puede presentar hipoxia, hipercapnia, arritmias, laringoespasmo o broncoespasmo, una infección cruzada, bacteremia. En cuanto a lesiones mecánicas, pues es una de las más frecuentes, pues epistaxis, lesiones de la mucosa, hemoptisis y neumotórax. Y pues a través del uso de anestésicos, pues se puede presentar hipoventilación o apneas, arritmias o lesiones neurológicas. Y bueno, mi cápsula cultural es acerca del lugar donde yo vivo. Este es Milpalta, mejor conocido como Malacatecmomochco, es en náhuatl y significa lugar rodeado de cerros. Es una alcaldía, o antes mejor conocida como delegación, localizada al sureste de la Ciudad de México. Se considera un pueblo originario. En algunos pueblos de Milpalta se habla todavía náhuatl, se enseña también. Pues se considera que todavía es un lugar rural. Dentro del pueblo originario, o bueno, como de las características de estos lugares, pues es que no contamos con lugares como restaurantes así oficiales o cadenas, ¿no? Principalmente. No está permitida la entrada de esas empresas, entonces pues todo es como comercio local. Se cultiva el maíz, nopal, frutos de temporada, como hongos comestibles, calabaza, huitlacoche, ciruelos. Esos son como los frutos más. Y bueno, se realizan múltiples eventos, que es como lo más conocido, la Feria Nacional del Mole, que se lleva a cabo en septiembre-octubre. Carnaval de Milpalta, que es después de la Semana Santa, y el Festival de los Globos de Cantoya, que es creo que de mis favoritos, que se lleva a cabo del 1 al 2 de noviembre, y pues se relaciona con la festividad de Día de Muertos. Esta imagen es en un paraje que es en una zona protegida. Ahí no se puede construir, o sea, solamente son terrenos o áreas que solamente se utilizan para la siembra del nopal principalmente, y el cerro que tienen al fondo es el volcán, o bueno, era un volcán que se llama Teutli. Cuenta la leyenda que se asocia con la leyenda de los volcanes, que Teutli estaba enamorado de Iztaccíhuatl, pero pues que Popocatépetl fue quien ganó la batalla. Ay, te faltó bueno, la feria del amaranto. No, ese es en Xochimilco. Ah, ¿no es Milpalta? No es Milpalta, está cerquita, somos vecinos. Tras ese cerro está Xochimilco. Bueno, pues ya les he enseñado esa imagen de la venta del mole. Bueno, pues esta es también otra imagen de Milpalta. Esto es Villa Milpalta. Y pues ya verán que pues todavía es muy verde. El traje típico que se utiliza en los carnavales es el chinelo, que pues es más como de Morelos, pero bueno, pues somos vecinos, entonces como que adquirimos esa
tradición del uso del traje de chinelo con traje de luces y todo eso. Y bueno, el evento de los globos de Cantoya es muy padre porque se llevan a cabo concursos y hay países invitados cada año diferentes, principalmente de Sudamérica. Y pues hacen así como globos de Cantoya, así de 10.000 pliegos, 15.000 pliegos, siempre y cuando pues el clima lo permita. Entonces, pues, yo creo que es de los eventos que vale la pena que ojalá algún día vayan. Y pues, bueno, continuamos. Respecto a la histología, el diagnóstico anatomopatológico se realiza de acuerdo a la clasificación de la OMS, que se llevó a cabo en 2015. Esta clasificación se basa, además de la histología, en datos clínicos, moleculares, radiológicos y quirúrgicos. Y como veremos, pues tiene la clasificación, pues el primero, ¿no? El adenocarcinoma, que se puede subdividir, sus subtipos son el lipídico, el acinar, papilar, micropapilar sólido, mucinoso, coloide, fetal, entérico, lesiones preinvasivas con hiperplasia adenomatosa atípica o un adenocarcinoma in situ. Está también el carcinoma de células escamosas, puede ser creatinizante o no creatinizante y basaloide. Existe también de estas lesiones una lesión preinvasiva, que es el carcinoma de células escamosas in situ, los tumores neuroendocrinos, el carcinoma de células grandes, el carcinoma adenoescamoso, el carcinoma sarcomatoide, que era como dentro de la otra clasificación de los 3 grupos, y los carcinomas inclasificables, otros. Bueno, principalmente de estos 4 grupos o subtipos está el carcinoma de células escamosas, que se caracterizan por ser células de tamaño grande, con creatinización de citoplasma, cuentan con un marcador específico en P63, que pues también va a ser una terapia blanco de tratamiento. El adenocarcinoma, que como ya les dije, es el tipo histológico más frecuente, tiene en un 13% mutación para el factor de el receptor de factor de crecimiento endotelial. Es un predictor de sensibilidad al tratamiento también. Y también existe otro de sus marcadores, que es el gen de la sinasa del linfoma anaplásico, ALK, que también es un blanco terapéutico. También dentro de los tumores neuroendocrinos pueden tener expresión positiva por inmunohistoquímica para globulina y CD5, y carcinoma de células grandes, no cuenta las características de ningún otro y pues es la manera en que se va a diferenciar. Entonces, bueno, en esta primera imagen tenemos el adenocarcinoma de pulmón, es el más frecuente. En este otro tenemos el carcinoma de células escamosas, y en esta otra imagen, pues la citología de un carcinoma de células pequeñas. Respecto a los factores pronósticos, el más importante pues es el estadio por extensión según la TNM. También nos va a ayudar a definir el pronóstico, el subtipo histológico, para identificar tanto el grado de agresividad como las metástasis ganglionarias. Lo que les mencionaba, existen los marcadores predictivos de respuesta a tratamiento, como el receptor de factor de crecimiento endotelial y el de la sinasa de linfoma anaplásico. Como tenemos aquí, bueno, la estadificación que ya les mencionaba, en 2018 me parece que se modificó el TNM para cáncer de pulmón. Esto principalmente, bueno, lo que está marcado en negrito son los cambios que se llevaron a cabo con respecto a la 7ª edición. Bueno, también otro de las escalas que podemos utilizar para determinar el estado funcional de nuestro paciente, pues es la ECOG, va de 0 a 5, y pues esto nos va a ayudar a tener un pronóstico en nuestros pacientes. Otra de las escalas que podemos utilizar es la escala de Karnofsky, que también, bueno, va de 0 a 100 y pues va a determinar si el paciente es
capaz o incapaz de hacer actividades tanto como sus necesidades como más sencillas, y pues también se asocia el estado clínico del paciente. Esa escala la ocupa también onco, ¿no? Para ver si le da quimioterapia o radioterapia al paciente, porque un paciente ya que tenga con deterioro del estado pues general, ya no les dan quimio, ya les dan tratamiento paliativo. Entonces también para eso sirve esas escalas. Bueno, otro punto importante en la valoración diagnóstica del paciente oncológico, pues es realizar la valoración geriátrica integral. Esta pues nos va a proporcionar una estimación de la expectativa de vida del paciente, estima la reserva funcional, así como la tolerancia a la quimioterapia, es la mortalidad temprana en adultos mayores tratados con quimioterapia y la mortalidad al año en adultos mayores oncológicos en general. Nos va a permitir la toma de decisiones en el adulto mayor, cáncer, y facilita el reconocimiento de una enfermedad comórbida reversible que puede interferir con el tratamiento del cáncer, así como su evolución. Existen dos escalas de valoración. La primera es el CRASH. Esta predice el riesgo de toxicidad asociado al uso de quimioterapia en adultos mayores. Nos va a permitir calcular de forma independiente y conjunta el riesgo de toxicidad hematológica y no hematológica. Incluye componentes de la evaluación geriátrica, como la comorbilidad, toma en cuenta las actividades instrumentadas de la vida diaria, la farmacia, el estado nutricional, así como el estado cognitivo e incluso el estado de ánimo. En esta escala, como menciona aquí, se divide, ¿no?, en la puntuación hematológica y no hematológica. La va a puntuar de 0 a 2 y después se toma en cuenta la presión arterial, las actividades instrumentadas de la vida diaria y la lactato deshidrogenasa. Respecto a los niveles, pues se da una puntuación. Y también están la valoración no hematológica. Tenemos el ECOG, toma en cuenta el mini-mental, así como el estado nutricional. Y pues nos va a dar cuatro riesgos, ¿no? El bajo riesgo, si tiene de 0 a 3 puntos. Un riesgo medio bajo es de 4 a 6 puntos. Un riesgo medio alto de 7 a 9. Y alto riesgo mayor a 9 puntos. Está el otro score, que es el CARD Oncology. Esta fue validada en 2011. Se realiza previo también a iniciar quimioterapia y discrimina el riesgo de toxicidad por quimioterapia de mejor manera que en comparación con Karnofsky. ¿Cómo les diré? Es necesaria en la valoración geriátrica en un paciente oncológico, y pues también sus parámetros toman en cuenta tanto exámenes como de laboratorio como características del tratamiento, o sea, de la quimioterapia y del tumor. Entonces, bueno, pues estas son, existen ya las calculadoras. Si ustedes entran al buscador, pues le ponen a hacer CARD e inmediatamente nos da esta página donde toma en cuenta el género, la edad del paciente, sus características de altura, peso, el tipo de cáncer, la dosis del tratamiento que se ha elegido, el número de agentes de quimioterapia. En cuanto a los estudios de laboratorio, pues la hemoglobina, también, como les mencionaba, toma en cuenta el estado del paciente, como la audición, si ha tenido caídas, y tiene, si tomar sus propios medicamentos, y respecto a la marcha, si cuánto camina, y durante las últimas semanas, cuánto considera que se ha interferido sus actividades. También toma en cuenta la creatinina sérica y pues la tasa de filtrado glomerular. Con esto pues nos va a dar un punto, con esto ya vamos a determinar si el riesgo del paciente, si se considera bajo, si se presenta de 0 a 3 puntos, con un 25% de riesgo de toxicidad, si tiene 4 a 5, un 32%, moderado o intermedio, de 6 a 7 puntos con un 50% de toxicidad, y de 8 a 9 puntos un 54%. Alto está entre 10 y 19,
con un riesgo de un 77 a un 89%. Y bueno, este es un pequeño diagrama que encontré, que habla, bueno, cuando tenemos un paciente con un cáncer de células no pequeñas, siempre se debe de realizar una valoración geriátrica previo a administrar los agentes quimioterápicos, identificar si cuenta con alguna lesión tumoral con mutaciones y si es posible, pues dar una terapia dirigida. Ya con estas dos valoraciones, tanto la tumoración como la valoración geriátrica, pues podemos determinar si tenemos un paciente fit, tenemos un paciente que sea vulnerable o un paciente frágil. Y pues ya con esto tener una terapia dirigida. En cuanto al tratamiento, pues, la cirugía ofrece la mejor posibilidad de curación para los pacientes en cáncer no microcítico en estadios 1 y 2. La supervivencia a 5 años tras la cirugía radical es de 54 a un 80% en un estadio 1A, un 38 a un 65% en 1B y un 30 a un 50% en el estadio 2. El beneficio de la cirugía se va a producir siempre y cuando se tenga una resección completa del tumor y de su componente mediastínico. Si no, pues no va a ser de gran ayuda. Y bueno, en esta tabla pues solamente es para lo que representa son los casos, el porcentaje de casos y la tasa de supervivencia a 5 años, de acuerdo a la etapa que se diagnosticó al paciente. Entonces, pues tenemos que, por ejemplo, en este caso, el mayor porcentaje es cuando ya hay una metástasis, en un 22%, cuando la enfermedad está ha abarcado solamente a nivel regional o nódulos regionales, y en un 16% únicamente en los pacientes que tengan un tumor confinado solamente al sitio, ¿no?, de pulmonar. Entonces, en esta otra tabla, tiene que tomar en cuenta, para tener en cuenta el tratamiento resecable, bueno, pues debemos, como ya les he mencionado, la evaluación inicial, determinar el estadio. Si nuestro paciente se encuentra en un estadio 1 o 2, si este es candidato a cirugía. Si lo es, pues se debe realizar la resección y también pues el estadiaje patológico. Si el paciente se encuentra en un estadio 1A, pues ahorita vamos a ver eso. Determinar si el paciente está en un estadio 1B, pues solamente se debe asociar además de la cirugía, la quimioterapia, así como en un estadio 2 o 3. Y si el paciente reporta todavía márgenes positivos o una histopatología, se debe considerar la radioterapia quirúrgica. Y en caso de que nuestro paciente no sea candidato a un tratamiento quirúrgico, pues debe considerar la radioterapia. Y pues en pacientes que se encuentren en un estadio avanzado 3 o más, pues, se debe tener la valoración de un equipo multidisciplinario para determinar cuál es la mejor opción terapéutica. Y bueno, este es un resumen de los tratamientos que se deben de otorgar en los pacientes de acuerdo al estadio. Si se encuentra en un estadio temprano, podemos dar la cirugía, además de cisplatina o quimioterapia basada en cisplatina, y estas pueden ser terapias combinadas. También como terapia alternativa se puede dar radiación y quimioterapia. El paciente pues no es candidato. Y la otra opción es que después de la cirugía, si el paciente no es candidato a la aplicación de quimioterapia, se debe considerar el uso de quimioterapia a base de carboplatina. En estadios que sean local o regionalmente avanzados, se puede dar la quimioterapia en caso de que los tumores no sean resecables. Y posteriormente, o alternativa, pues sesiones de radioterapia y quimioterapia. Y en casos de una enfermedad avanzada, un estadio 4,
se puede otorgar terapia blanco, si es que el paciente cuenta con los marcadores positivos, y pues una terapia de soporte o tratamiento paliativo. Existe el uso de quimioterapia adyuvante en el adulto mayor. Esta se ha visto que se debe iniciar posterior a la resección de tumores mayores de 4 centímetros y que tengan un involucro ganglionar. La terapia debe ser combinada de 4 ciclos. Esto es determinado por ensayos clínicos aleatorizados en fase 3. Estos son algunos estudios que lo han corroborado, como el IALT o también el cáncer leucemia Group B. También ha reportado una mejoría de la sobrevida de un 5 a un 10%. Y pues siempre se debe de valorar el riesgo-beneficio de su aplicación. Respecto a la enfermedad avanzada, pues siempre se debe tomar en cuenta la clasificación histológica y su subtipo. En este caso, pues cuando tenemos un adenocarcinoma, ya les había mencionado que podemos estudiar o solicitar la determinación de estos 2 biomarcadores y sus tratamientos dirigidos está erlotinib, que es para el receptor de crecimiento endotelial, o está crizotinib o seretinib, que es para el gen de la sinasa de linfoma anaplásico. Y respecto a la quimioterapia citotóxica, pues se utiliza solamente cuando se encuentra un paciente en estadio avanzado, se haya determinado una enfermedad recurrente o metastásica. También se debe pensar que se debe administrar una quimioterapia combinada con platinos. Esto va a maximizar la eficacia de la monoterapia, y el esquema que se utiliza pues es la vinorelbina con gemcitabina. Y se identificó una sobrevida superior en el caso de monoterapia de 18 semanas. O sea, cuando se daba solo la monoterapia, el paciente pues tenía una supervivencia de 18 semanas. Y si se da un tratamiento combinado, se encontró que llegaba hasta 29 semanas. Lo que les mencionó acerca de la terapia blanco, el bevacizumab, que es un anticuerpo contra el factor de crecimiento endotelial, ha mostrado mejoría de sobrevida 12.3 meses en terapia combinada con paclitaxel, carboplatino, en pacientes con cáncer de pulmón no escamoso, comparado con un grupo que no recibió un tratamiento dirigido. O sea, solamente se dio el paclitaxel y carboplatino, y se vio que hubo una diferencia de sobrevida de 12.3 en relación a 10.3 en quienes no recibieron esta terapia. El erlotinib es un inhibidor de la tirosinasa del receptor de crecimiento endotelial, tiene eficacia contra estas mutaciones, y los adultos mayores se han beneficiado en términos de respuesta al tratamiento y supervivencia, al igual que en pacientes jóvenes. Sin embargo, pues también tiene mayor riesgo de efectos adversos, principalmente gastrointestinales, que los puede llevar a suspender este tratamiento. Y dentro de las complicaciones en cáncer pulmonar avanzado, o lo más común, pues son las metástasis cerebrales. Tienen una incidencia de un 45 a un 65%. Se va a caracterizar por esta alteración del estado mental, crisis convulsivas, debilidad. Pues el tratamiento que se puede iniciar, indicado, pues son esteroides, terapia o cirugía. También se puede considerar quimioterapia en pacientes asintomáticos que tengan metástasis cerebrales. Está también el derrame pleural maligno en una incidencia de un 10 a un 15%, que se va a caracterizar por disnea, tos o dolor torácico. Lo ideal pues, es realizar una toracocentesis en pacientes que tengan un derrame persistente, pues se puede dejar indicar un catéter, y el tratamiento también se puede indicar, pues son las pleurodesis. Y también se puede presentar el síndrome de vena cava superior, con una incidencia de un 2 a un 4%, va a caracterizar por disnea, edema facial o en los brazos, distensión de las venas a nivel del cuello y una piedra facial.
Lo indicado en ellos es el uso de la radioterapia, stents endovasculares y pues la remoción de accesos venosos, ¿no? O bueno, la utilización de dispositivos que permitan el flujo adecuado. Y la radioterapia estereotáctica, ablativa, es, bueno, la adición de este tratamiento a la quimioterapia da como resultado una pequeña mejoría estadísticamente significativa en la supervivencia en comparación con el uso de una sola, bueno, de solo la quimioterapia. Esta es una opción adecuada en pacientes que tengan un alto riesgo quirúrgico. Esto incluye a los pacientes mayores de 75 años, aunado pues, a lo de la valoración geriátrica y una pobre función pulmonar. Se recomienda la combinación de quimioterapia y radioterapia en pacientes que tengan un estadio 2, que no sean candidatos a cirugía y que tengan nódulos positivos. La misma terapia combinada secuencial o una radioterapia inmunoterapia puede ser apropiada en pacientes que sean frágiles, y la radioterapia se recomienda para tratamiento paliativo local o prevención de síntomas, ¿no? En caso de dolor o que tengan sangrado o síntomas obstructivos, está indicada. Es una buena opción terapéutica para pacientes mayores de 75 años que también tengan tumores potencialmente resecables. Primero se lleva a cabo lo quirúrgico y como llevan la radioterapia. Respecto a las metástasis cerebrales, el cáncer pulmonar de células pequeñas es el que más predomina o el que más nos da estas metástasis. La radiación craneal profiláctica. Andrea, perdón, ¿cuántas te faltan? Ya no son muchas, son, bueno, como 10. Ya, mira, ya son las 10. Ya por cuestiones del tiempo. Diría que terminamos mañana, ¿vale? Hasta ahora. Mañana tengo guardia, entonces pues el miércoles. Órale, pues pasado mañana. No sé si hasta aquí quiera hacer algún comentario la doctora Iris. No, pues ya el miércoles. Ay, no, porque nada más de las presentaciones radiológicas. Pero es que lo vemos el miércoles, ¿no? Órale, pues. Ok, doctor. Sale. ¿Doctor Lascano? No. Sale, pues. Bueno. Entonces, mañana continuamos con la siguiente clase y el miércoles terminamos y vamos a los comentarios de la doctora Iris. Sale. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Chao. Bye.